Vamos a estudiar en esta sección las estructuras que nos permiten tomar decisiones y controlar el flujo de eventos en un algoritmo. Entonces, para eso vamos a tener en cuenta el siguiente ejemplo, en el cual nos dicen que dados dos números A y B, elabore un algoritmo que los compare e imprima el número mayor. Entonces, los dos números A y B no los conozco, por lo tanto debo pedirlos por teclado. Entonces, como ya lo hemos visto, nuestro algoritmo inicia con el símbolo de inicio. Después de eso vamos a pedir por teclado los números A y B que no los conozco, A, B, ¿sí? Unimos los dos símbolos y ahora vamos a hacer la comparación. Entonces la comparación la vamos a hacer con este símbolo de rombo que nos permite la toma de decisiones. Entonces, ¿qué ponemos en la decisión? Entonces la decisión se hace como en aritmética o en álgebra a través de símbolos de comparación y de lógica. Entonces tengo A, yo le pregunto que si A es mayor que B, ¿sí? Entonces, si A es mayor que B, y aquí vamos a unirlo, lo vamos a unir, tenemos A es mayor que B. Entonces, si A es mayor que B, según lo que nos dice el problema, lo que yo debo hacer es imprimir A. Si es falso, imprimo B. Y por último, le decimos que finalice. Entonces, vamos a repasarlo. Inicio, leo A y leo B. Pregunto que si A es mayor que B. Si es verdadero, imprimo A. Si es falso, imprimo B. De lo contrario, mejor dicho, aquí los dos se cierran, ¿listo? Leo A, leo B. A es mayor que B. Si es verdadero, imprimo A. Si es falso, imprimo B y termina. Bueno, dados dos números A y B, elabore un algoritmo que los compare e imprima el número mayor. Eso fue lo que acabamos de hacer en este algoritmo. Quiero que tengamos en cuenta cuáles son los símbolos de comparación. Entonces, los símbolos de comparación tenemos el mayor que, mayor o igual, menor que, menor o igual, menor o igual y el igual. Y también tenemos el diferente, símbolo diferente, que lo podemos expresar así o de esta forma, cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos formas es válida, ¿sí? Entonces, mayor que, mayor o igual, menor que, menor o igual que, igual, diferente. Y también tenemos la negación. Negación. ¿Sí? Esos son los símbolos que vamos a utilizar para comparar a nivel de algoritmos. Entonces, bueno, ahora una vez hecho el algoritmo lo vamos a construir, lo vamos a pasar al lenguaje de programación para que podamos probarlo. Vamos a construir el código para el ejercicio que tenemos de comparación de los dos números, entre el número A y el número B, e imprimir el mayor. Entonces, lo primero que vamos a hacer es capturar por teclado los dos números. Recordemos que utilizamos una clase scanner, ¿sí? Yo escribo la palabra scanner con S mayúscula, así tal cual como ustedes lo ven. Le doy control espacio. Recuerden ustedes que lo vimos en el video anterior. Y esto, él automáticamente me importa la clase. Esa clase, para que funcione, tiene que tener un import. Esta palabra import lo que hace es vincular la clase scanner con nuestra clase. Entonces, scanner la vamos a poner sc o como ustedes la quieran llamar, leer, ¿sí? Como ustedes la quieran llamar, leer, ¿sí?
Vamos a hacerlo con leer o con SC, que quiere decir escáner. Esa es como la inicial. Igual a new scanner, abro paréntesis, escribimos system.in y terminamos con punto y coma. Quisiera de pronto explicarles un poquitico más acerca de lo de los import. Si yo no tengo esta línea, entonces observen que sale un error. Entonces, cuando les pasa eso, yo pongo el puntero del mouse sobre el bombillo, hago clic y él me dice, vea, adicione import for para java.util.scanner. Entonces le doy clic y él lo pone. ¿Listo? Eso es. O si no, ustedes lo pueden hacer de forma manual. Import, ¿sí? java.util.scanner. ¿Sí? Ahí está. Scanner, punto y coma. Como se sientan más cómodos. Y el parámetro que va dentro de este paréntesis se llama system.out. ¿Listo? Bueno, siguiente paso, vamos a pedirlo por teclado. Entonces recordemos system.out.println, abro paréntesis y le decimos que digite el número A. Y acá vamos a definir una variable entera A y le vamos a decir que scanner.nextInt. ¿Listo? Con eso ya leemos el número A. Ahora vamos a hacer lo mismo para el número B. System.out.println y le decimos digite el número B y definimos la variable B, una variable entera in scanner.nextInt y ahí ya nos quedan los dos. Bueno, listo. Ahora vamos a hacer la comparación. La comparación se hace con una palabra reservada de Java que se llama if, abro y cierro paréntesis. Tal como lo hicimos en el diagrama de flujo. If A es mayor que B y después del paréntesis, como es un bloque de código, abro las llaves y le doy enter. ¿Sí? Entonces, esta es la parte verdadera. Si A es mayor que B, ¿qué tengo que hacer? Tengo que imprimir system.out.println y le digo que el número mayor es A y vamos a concatenar. Recuerden que lo vimos en el video anterior. Concatenamos esa cadena de texto con la letra A. Eso por la parte verdadera. Ahora, por la parte falsa. Entonces, la parte falsa, ¿cómo se escribe? Le vamos a decir else y abrimos lo mismo, llave, la llave que abre y llave que cierra. Y vamos a imprimir el número B. Entonces, si es por la parte falsa, vamos a decir que el número mayor es B, los puntos, y concatenamos la B. Entonces vamos a repasarlo, ya con eso termina, ¿listo? Guardamos con control S o dando clic en el botón de guardar, ¿listo? Bueno, entonces vamos a repasarlo. Entonces, definimos nuestro escáner para poder leer por teclado. Mostramos un mensaje al usuario diciendo que digite el número A. Capturamos el número A. Después, un mensaje al usuario indicando que ingrese el número B. Hacemos el proceso de captura por teclado de ingreso de los datos a la variable B. Y aquí hacemos la comparación. Dentro de estas llaves yo puedo tener todas las instrucciones que sean necesarias dentro de la parte verdadera y dentro de esta llave tengo todas las instrucciones que sean necesarias dentro de la parte falsa del condicional. Entonces, por favor, ténganlo muy en cuenta, así es que se hacen los condicionales en Java. Vamos a probarlo, entonces no se olviden de guardar, vamos a decirle run file y vamos a decir que el número 3 vale, perdón, que el número A vale 3, el número B vale 1 y él me dice que el número mayor es 3. Ahí funcionó. Vamos a probarlo por el otro lado. Run file
el número A le voy a decir que vale 1, el número B vale 3 y ahí dice que el número mayor es B. ¿Qué sucede si los números son iguales? Vamos a hacer la prueba. Run file, voy a decir que el número A es 1 y que el número B es 1. Él me va a decir que el número mayor es B. ¿Por qué sucede esto? Analicemos. Pregunta, ¿cuánto vale A? 1. ¿Cuánto vale B? 1. ¿A es mayor que B? Falso. ¿Por qué es falso? Porque son iguales. Entonces él se va por el lado falso y nos va a decir que el número mayor es el número B. Por eso es que sucede. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Para complementar, vamos a hacer este otro ejercicio en el cual dice que dada la edad y el nombre de un estudiante, elabore un algoritmo que evalúe la edad. Si es mayor o igual a 18 años, imprima el nombre. De lo contrario, no haga nada. Entonces, vamos a poner nuestro símbolo de inicio. Vamos a pedir por teclado la edad y el nombre. Vamos a evaluar si la edad es mayor o igual a 18 años. Si la edad es mayor o igual a 18 años, entonces que imprima el nombre. Dice que de lo contrario, que no haga nada. Entonces ponemos el fin. Unimos el nombre, la impresión del nombre, y acá por la parte falsa cerramos. ¿Listo? Leemos la edad, el nombre. Si la edad es mayor o igual a 18, imprimimos el nombre y termina. Si esto es falso, pues simplemente no hace nada, tal como lo indica el algoritmo. Entonces, de esta forma resolvemos este algoritmo. Ahora lo vamos a pasar al lenguaje Java. Bueno, vamos a construirlo en Java, el algoritmo de comparar la edad de un estudiante e imprimir el nombre dado si es mayor o igual a 18 años. Recuerden que creamos nuestras clases sobre el ejemplo con clic derecho, nuevo, y que una vez se crea la clase, se le da el nombre, nosotros escribimos pues el método principal que sería el public static void main. Bueno, entonces, primero vamos a crear nuestra clase scanner. Recuerden que ponemos el parámetro system.in y finaliza con punto y coma. Bueno, vamos a pedir el nombre, ¿listo? Entonces system.out.println le decimos que digite el nombre del estudiante, Acá vamos a crear una variable de tipo string porque el nombre es una cadena, entonces string nombre igual a ¿qué? A scanner punto, y vamos a usar esta funcionalidad que es el next. Nosotros hemos usado el next int para los enteros, pero lo que vamos a utilizar es un next para que retorne una cadena. ¿Listo? Después vamos a pedir que nos digiten la edad. System.out.print.ln y le decimos que digite la edad del estudiante. ¿Listo? Declaramos una variable entera edad igual a scanner.nextInt porque es un entero. Y ahora hacemos la evaluación. Entonces decimos que si la edad del estudiante es mayor o igual a 18, abro llaves, abro y cierro llaves. Si es igual a 18, entonces vamos a imprimir el nombre. Entonces el nombre es, concatenamos la variable nombre. ¿Listo? Lo vamos a ejecutar para ver que nos funciona. ¿Listo? Entonces vamos al menú Run File, y aquí nos dice, digite el nombre del estudiante, lo vamos a llamar por ejemplo Juan, digite la edad,
Vamos a decir que tiene 19 años. Entonces dice que el nombre es Juan. Vamos a probar por la parte falsa. Run file, el mismo Juan, vamos a decir que tiene 10 años y pues no hace absolutamente nada, como lo pueden observar. Entonces, de esa forma queda construido nuestro algoritmo para comparar la edad de un estudiante. Otra cosa interesante fue que pudimos pedir por teclado una cadena de texto, ¿sí? Entonces, dése cuenta que se diferencia de los enteros, porque para los enteros le decimos nextInt y para las cadenas le decimos simplemente next. Bueno, queda finalizado nuestro ejercicio y podemos probarlo en nuestras computadoras. Vamos a resolver el siguiente problema. Dice, elabore un algoritmo que pida por teclado la edad y el salario de un empleado. Si es mayor de 30 años y gana menos de 1 millón de pesos, haga un aumento al salario del 10%. De lo contrario, le incrementa el 5%. Imprima el nuevo salario. Vamos a iniciar, vamos a dar inicio a nuestro algoritmo y vamos a empezar a resolverlo según lo está pidiendo el requerimiento. Entonces dice que debemos pedir por teclado la edad y el salario. Entonces eso ya sabemos que se hace a través de un input. Pedimos edad y salario. Vamos a empezar a hacer las preguntas. Entonces, ¿qué dice? Que si la edad es mayor a 30 años, vamos a decir que si la edad es mayor a 30 años, debemos preguntar si el salario es inferior a 1 millón de pesos. Aquí vamos a preguntar si el salario es menor a 1 millón de pesos. Vamos a anidar. Vamos a anidar nuestros condicionales. Entonces yo dentro de un condicional puedo tener otro condicional. Dice que si el salario es menor a 1 millón de pesos, entonces es mayor que 30 años y el salario es menor a 1 millón de pesos, entonces debo hacer un incremento del 10%. Debo decir, por ejemplo, que el nuevo salario va a ser igual al salario que tenía más el salario multiplicado por el 0.10. Listo. Con eso ya tenemos calculado nuestro nuevo salario. Entonces, analicemos lo que hicimos. Entonces decimos que si la edad es mayor de 30 años, si eso es verdadero, preguntamos que si el salario es inferior a 1 millón de pesos. Si eso es verdadero, le hacemos un aumento del 10%. Entonces el nuevo salario va a ser igual ¿a qué? Al salario que ya tenía más el salario multiplicado por el 0.10, que eso equivaliera al 10%. ¿Sí? ¿Correcto? Listo. Ahora, si eso es falso, ¿qué debo hacer? Debo hacerle un aumento ¿de qué? Del 5%. Entonces vamos a hacerlo por acá. Podemos decir que el nuevo salario va a ser igual al salario más el salario multiplicado con el 0.05. Bueno, ahora, ¿qué pasa si es mayor que 30 años? O sea, él nos dice, vea, que si es mayor que 30 años y el salario es menor a 1 millón de pesos, le haga el aumento del 10. Pero si llega a ser falso, le hago un aumento del 5. Ahora, ¿qué pasa si esto es falso? Si la edad no es mayor que 30, sino que es menor que 30, pues ahí sucede también que le vamos a aplicar el ¿qué? El 5%. Entonces, vamos a ponerlo acá y vamos a decirle que el nuevo salario va a ser igual al salario más salario multiplicado por el 0.05. ¿Listo? Eso en el caso donde sea falso. Bueno, ¿cómo cerramos? ¿Cómo cerramos esto? Lo vamos a cerrar de adentro hacia afuera. O sea que primero cerramos estos dos y después cerramos esto. ¿Listo?
vamos a imprimir el nuevo salario. Tenemos que imprimir el nuevo salario. Y ahora pues tiene que conectar con la impresión del nuevo salario, ¿listo? Y una vez se imprime el nuevo salario, pues le decimos que termine, que finalice el algoritmo. Entonces, bueno, vamos a repasar un poco lo que hicimos para que ustedes pues lo tengan en cuenta. Bueno, entonces, primero que todo leemos la edad del salario, evaluamos que si la edad es mayor que 30, ¿cierto? Preguntamos si el salario es menor que 1.000.000 de pesos. Si el salario es menor que 1.000.000 de pesos, le aumentamos el 10%. Des en cuenta que eso es lo que nos pide el problema. Dice, vea, elabore un algoritmo que pida por teclado la edad y el salario de un empleado si es mayor de 30 años y gana menos de 1.000.000 de pesos, hago un aumento del salario del 10%, que eso fue lo que hicimos, vea. Si la edad es mayor que 30 y el salario es menor que 1.000.000 de pesos, aumentamos el 10%. Ahora dice, de lo contrario, incremente el 5% e imprima el nuevo salario. Entonces, ¿qué pasó acá? Pues de lo contrario es que por la parte falsa de la comparación del salario y por la parte falsa de la comparación de la edad. Ahí se calcula el nuevo salario con un incremento del 5% y finalmente pues imprimimos el nuevo salario. Cualquiera de las opciones pues que llegue e imprima el nuevo salario. Y con esto termina. Bueno, vamos a inscribirlo, vamos a pasarlo de una vez al lenguaje Java. Bueno, vamos a codificar el problema que resolvimos anteriormente con el aumento de salario. Entonces lo primero que vamos a hacer es definir a nuestra clase Scanner, la vamos a instanciar. Scanner sc es igual a new scanner. Termina en punto y coma. Vamos a pedir por teclado la edad. Entonces, vamos a decir que inEdad va a ser igual a scanner.nextInt. Vamos a pedir ahora el salario. Digite el salario. El salario lo vamos a definir como una variable double. Salario va a ser igual a que a scanner.nextDouble. Ya quedaron, ya las capturamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el if. Vamos a hacer la pregunta que si la edad es que mayor a 30 años, abro llaves, preguntamos que si el salario es menor que 1.000.000 de pesos. Entonces, si se cumple con esa condición, que la edad sea mayor a 30 años y si el salario es menor que 1.000.000 de pesos, vamos a calcular el nuevo salario. Entonces vamos a definir una variable nuevo salario antes del if para poderla usar. Ya les explico por qué. Entonces, double nuevo salario. Nuevo salario va a ser igual al salario más el salario multiplicado por el 10%, o sea, por 0.10 y punto y coma. Listo. Con esto ya calculamos el nuevo salario. Si esto es falso, lo que vamos a hacer es aumentarle el 5%. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si la edad es menor de 30 años? Le ponemos el else, abrimos y cerramos y calculamos el 5%. Entonces quiero que observemos, entonces acá vean, abro y cierro llaves, esa es la parte verdadera del if, ¿cierto? Dentro de él pregunto que si el salario es menor a 1.000.000 de pesos, le aumente el 10%, de lo contrario, le aumente el 5%. Ahora, si la edad es inferior, es menor a 30 años, pues simplemente le vamos a aumentar el 5%. ¿Qué debemos imprimir? Nuevo salario. Guardamos y vamos a hacer la prueba. A ver, vamos a probar que nos haya funcionado. Run file. Entonces, vamos a empezar. Entonces, por ejemplo, tengo una persona con 32 años y su salario es de 800.000 pesos. 800.000 pesos.
Entonces, dése cuenta, nos aumenta 80.000 pesos, que sería el 10%. ¿Listo? Vamos a probar ese mismo, vamos a probar, o sea, ahí lo que probamos fue esta parte. Mayor de 30 años con un salario inferior a 1.000.000 de pesos y se le aumentó el 10%. Ahora vamos a probar la parte falsa. Entonces, para eso ejecutamos run file, edad, el mismo 32 años, pero vamos a decir que esa persona gana 2.000.000 de pesos. Entonces, si lo pueden observar, ahí nos aumentó el 5%, 2.100.000 pesos quedó. ¿Listo? Ahora vamos a probar esta parte. Entonces le vamos a decir que la edad es de 20 años y ahí no nos importa el salario. Vamos a decir que gana 1.000.000 de pesos. Y observe que aumentó a 1.050.000. ¿Por qué? Porque él se va por la parte falsa, ¿cierto? Porque la edad es menor que 30 y de una vez viene y me calcula el 5%. Bueno, una pregunta que les puede surgir a ustedes es ¿por qué yo pongo la variable nuevo salario antes de todo? Porque dése cuenta que yo la voy a utilizar dentro del if, dentro del if, dentro de este bloque if, ¿sí? Entonces, para que él la conozca tiene que estar por fuera. ¿Qué sucede si yo la pongo, por ejemplo, dentro de nuevo salario? Entonces, dése cuenta que él la conoce solo dentro de las llaves, ¿sí? Acá no me genera error, pero en los otros bloques no, él no sabe qué es nuevo salario. ¿Por qué? Porque entonces quedaría solo para el bloque del if del salario, ¿sí? ¿Qué sucede si yo la pongo, por ejemplo, acá en el else? Entonces, dése cuenta que no sale el error porque la conoce solo ahí, pero en las otras dos partes no la va a conocer. Es muy importante que lo hagan antes para que todo el bloque sepa de la variable nuevo salario. Bueno, de esta forma finalizamos la codificación y pueden ustedes observar que dentro de un if yo puedo poner otro if. De esa forma lo anidaría. ¿Listo? Bueno, en el problema en el cual calculábamos el aumento de salario, nosotros lo hicimos a través de dos condicionales anidados. Quiero que acá observemos la forma como podemos simplificar esta solución. Yo puedo ahorrarme un condicional. ¿Cómo lo voy a hacer? Por favor, vamos a estar atentos a lo que voy a hacer acá. Yo puedo decirle al condicional que si la edad es mayor que 30 y el salario es menor a 1.000.000, que le hago un aumento del 10%. Si es falso, que le hago un aumento del 5%. Entonces, dense en cuenta ustedes que de inmediato esta parte del condicional nos va a sobrar. Entonces, con eso, pues quiero que ustedes también tengan en cuenta que podemos tener en los condicionales condiciones anidadas, se llaman. Tenemos el AND y el OR, ¿sí? Puede ser AND, OR, que la edad sea mayor que 30 y el salario sea menor a 1.000.000 de pesos. Des en cuenta que ahí deben cumplirse las dos condiciones. Si fuese opcional no sería el AND sino el OR. Si el problema me dijera si la edad es mayor que 30 años o el salario es menor que 1.000.000, pues entonces iría con oro, o sea, que se cumpla la una o la otra opción, ¿listo? Entonces, de esa forma podemos nosotros anidar o poner más de una condición en un if. Vamos a mirar cómo se hace en Java y lo vamos a transformar a partir del ejercicio que ya codificamos. Acá tenemos el código del algoritmo que hicimos anteriormente para calcular el aumento de salario. Yo voy a hacer una copia para que no se pierda. Aquí lo copio y voy a utilizar los comentarios para que nos quede ahí. Y sobre este voy a modificar. ¿Listo? Entonces, para que no perdamos el código, yo lo copio y lo deshabilito para que no tengamos ningún error. Entonces, bueno. ¿Cómo hicimos en el algoritmo? Dijimos que si la edad era mayor que 30 y el salario era menor a 1.000.000 de pesos, entonces que le hiciera
el aumento del 10%, ¿listo? Entonces vamos a revisar cómo nos queda. Des en cuenta, mire, queda con un solo if. Entonces, si la edad es mayor que 30 y el salario es menor a 1.000.000, aumenta el 10, de lo contrario le aumenta el 5. Quiero que tengamos en cuenta, nosotros en los algoritmos utilizamos el AND como una palabra. Acá el AND equivale a 2 ampersand y el OR equivale a 2 pipes. 2 símbolos de pipe, eso equivale al OR. Entonces, para que por favor lo tengamos en cuenta. Este sería el AND. Vamos a hacer la prueba, vamos a ver si nos funciona. Entonces le decimos run file. Vamos a decir que la edad es de 32 años y que gana 800.000. ¿Listo? Entonces ahí hubo un aumento del 10%. ¿Sí? Vamos a hacerlo con la edad de 32 años y con 2 millones. Entonces, desde que cuenta que ahí nos calcula el 5%. ¿Y qué sucede si ponemos una edad de 20 años, por ejemplo, y así gane 800.000? Igual nos va a calcular el 5%, para que lo tengamos en cuenta y veamos que es otra opción de poder nosotros construir nuestros if. Vamos a estudiar otra estructura de control que nos permite evaluar varias opciones de una variable. Yo les voy a poner un ejemplo y lo vamos resolviendo. Vamos a capturar una vocal por teclado, una vocal, y vamos a evaluar si es A, E, I o U, y dependiendo de la que sea, imprimimos qué tipo de vocal es, ¿sí? Entonces, ejemplo, vamos primero que todo a pedirla por teclado, ¿sí? Con el escáner, como lo hemos hecho en los anteriores ejemplos, ¿sí? Escáner cc igual a new scanner system .in, y le vamos a pedir que ingrese una vocal. ¿Listo? Entonces la vocal es una variable de un solo carácter, entonces voy a definir una variable char que se llama vocal y vamos a decirle al escáner que nos retorne pues el valor que ingrese el usuario por teclado. Dense cuenta, acá nos genera un error, nos dice que son incompatibles, que el tipo string no puede ser convertido a un tipo char. Entonces para eso acá hay otra funcionalidad, después del next ponemos punto char ad y le decimos que traiga el primer elemento de esa cadena, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Miremos esta cadena, ingrese una vocal. Entonces, la posición 0 de la cadena es la I, la posición 1 es la N, la posición 2 es la G y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar la posición 0 de la cadena que ingrese el usuario y esa posición 0 es la que va a aparecer o que va a almacenar la variable vocal. Vamos a hacer una prueba, ¿sí? Y a ver qué nos muestra, ¿sí? Entonces, hasta ahí. Run file me dice ingrese una vocal, yo voy a escribir la A, ¿sí? Y dése cuenta que ahí aparece la A. ¿Qué sucede si yo escribo una cadena de texto? Vea, vamos a decirle buenos días. Entonces, dése cuenta que él toma la B. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo utilizo este scanner.next, él toma una cadena de caracteres, ¿sí? Pero cuando él ejecuta la siguiente instrucción que le digo charat en la posición 0, pues él lo que va a hacer es traerme el primer carácter.
el primer carácter que es la corresponde a la B. Si yo le dijese, por ejemplo, traiga la posición 1, ¿qué pasa con la posición 1? Vamos a hacer la prueba. Ingresa una vocal, entonces la misma cadena, buenos días, y dése cuenta que trae la U. ¿Por qué? Porque le dije que se ubicara en la posición 1 de la cadena. Pero bueno, lo que nosotros necesitamos es la posición 0, lo dejamos como estaba, y ahora sí vamos a utilizar la estructura de control que les comentaba hace un momento. Switch, le doy control espacio, entonces él me ayuda y me empieza a poner los valores. Entonces, aquí en var vamos a poner la variable vocal, ¿cierto? Y acá donde está el val vamos a poner en comilla sencilla cada una de las vocales. Yo voy a borrar lo que no necesito y ahorita yo lo vuelvo a escribir para explicarles a ustedes. Como esto es un bloque de código, yo le voy a abrir y a cerrar las llaves. Entonces vamos a mostrar un mensaje que diga que la vocal es la A y al frente vamos a mostrar la vocal. ¿Listo? Y así vamos a hacer con las demás. Entonces, case, la E, dos puntos, abro y volvemos a enviar un mensaje. La vocal es la E. Ahora lo vamos a hacer con la I. Case I, dos puntos, abrimos la llave y le decimos que la vocal es la I. Vamos con la O, dos puntos, abrimos y le decimos que la vocal es la O. Y por último le vamos a decir que evalúe la U. Entonces, quiero que ustedes observen lo siguiente. Entonces, si ingresa por la A, él dice que la vocal es la A. Si ingresa por la E, él dice que la vocal es la E e imprime la vocal y así sucesivamente. ¿Qué sucede si ahí si yo lo ejecuto? Vamos a hacer la prueba. Run file, ingrese la vocal, yo voy a escribir la A. Entonces aparece vocal A, que es este primero, ¿cierto? Y ahí empieza vocal A, E, I, O, U y en todas imprime la A. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Entonces, lo que sucedió ahí es que él entra. Él dice, vocal es igual a A, es igual a A. Entonces ingresa, imprime y de ahí para allá él empieza a ejecutar cada una de estas instrucciones. Entonces, quiero que tengamos en cuenta algo que debe llevar cada parte del case, del switch case, y es una palabra reservada que se llama break. El break. Esa debe estar al final de cada una de las opciones. Es obligatorio para que no nos suceda lo que acabamos de ver. Pues yo lo hice de forma intencional para que ustedes vean qué sucede si no ponemos esa palabra. Ahora sí, lo voy a ejecutar. Le decimos run file y le digo A, imprime esta vocal A que, bueno, la voy a borrar para que no se nos, digamos que no nos genere confusión. Voy a ejecutarlo nuevamente y le digo run file, ingresa la vocal, la A, y él dice, vea, vocal es la A, ¿cierto? Ahora vamos a hacer la prueba con la E. Ingrese la vocal, la E. Vocal es la E. Entonces, quiero que ustedes se den cuenta que este switch el switch case me permite evaluar varias opciones de una misma variable. A la diferencia del if que yo comparo A con B o A con C, o puedo anidar comparaciones, que eso lo vamos a ver más adelante, pero digamos que este switch case me permite evaluar digamos que un menú amplio de opciones sin tener que simplemente componerlos así como lo tenemos en el case. Bueno, ¿qué sucede? A ver, analicemos este caso donde yo diga digite la vocal e ingreso la X, ¿sí?
Entonces, pues no entró a ninguno. Pero eso no es una vocal, es un error. Entonces, vamos a poner una opción que la vamos a llamar default, así se llama la palabra default, dos puntos y abro llaves, en la cual vamos a enviar un error. Vamos a enviar un error. Vamos a decir que error, no ingresó una vocal. Y lo ponemos a ver para que el usuario vea qué fue lo que hizo mal. ¿Listo? Si yo pongo acá el break, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque él lo ejecuta, pero ya como aquí en la parte, perdona, esto es un punto y coma, él lo ejecuta y pues ya ha terminado. Si lo ponen, pues está bien, si lo dejan sin break, pues igual les va a funcionar. Vamos a hacer la prueba, file, pongamos X, y aquí les aparece error, no ingresó una vocal y aparece el valor que ingresaron. Entonces, de esta forma nosotros